¿Cuántas veces nosotros en casa hemos querido decorar con cuadros nuestros ambientes? Pero ¿sabe usted realmente cómo colocarlos y cómo distribuirlos? Pues justamente hoy día nuestra arquitecta Maite Alfaro, que nos visita todas las semanas, nos va a dar pautas, algunos tips de decoración en cómo ubicar y cómo colocar nuestros cuadros, ¿verdad? Lo que debemos hacer y no debemos hacer. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Priscila? Gracias nuevamente por la invitación. Hoy día tenemos el tema de los cuadros y cómo debemos decorar nuestros ambientes de nuestra casa, nuestra sala, comedor y otros ambientes también, y cómo debemos organizarlos de manera que se vea bien y que esté bien decorado y diseñado. Es un tema muy interesante. Yo creo que muchas de las personas va a tomar nota a partir de este momento, ¿no? Entonces empecemos, Maite, con la primera imagen, la propuesta que nos has traído el día de hoy. Muy bien, Priscila, como vemos que tenemos los cuadros, deben estar organizados en el cono visual. ¿Cuál sería nuestro cono visual? A la altura de nuestra vista. Mayormente las personas tienen la altura de 1,60 m y el cono visual, digamos, la vista estaría a 1,45 m aproximadamente, ¿no? Bueno, obviamente hay personas también mucho más altas, pero la talla, digamos, estándar sería 1,45 m. Entonces debemos colocarlos en el punto medio de la vista y para que este se reparta de esta manera, ¿no? En forma del cono visual, digamos, ¿no? Tienes mucha razón, Maite, ¿no? A nadie le gustaría estar viendo el cuadro desde arriba o desde abajo, ¿no? Ahora una preguntita, Maite. ¿Influye mucho, por ejemplo, el color de la pared, los muebles y todo? Porque yo creo que no hay que tampoco exagerar con nuestros cuadros, ¿no es así? Es verdad, Priscila, y vemos que dependiendo del tono del cuadro, debemos colocar nuestra pared. Por ejemplo, en los tonos de paredes claras, los colores más oscuros, digamos, resaltarían mucho más. O también los cuadros, digamos, abstractos, estos que no tienen, digamos, formas que nosotros conozcamos, ¿no? También se va a ver, va a resaltar mucho más en una pared blanca, no una pared clara. Y también hay que saber que hay que tener en consideración mucho el tema de los colores de nuestros muebles para crear un contraste entre los muebles y los cuadros. Además, Priscila, cuando hablábamos del tema del cono visual, que era importante, lo decía porque hay mucha gente que comete el error de colocarlos muy altos, ¿no? A veces a la altura de nuestra frente, ¿no? O muy bajos también, que sería un error y que deberían de corregirlo, ¿no? En el aspecto de cómo organizar nuestros cuadros. Entonces ya sabemos, amigos de Trujillo Construye, hay que poner mucha atención en este temita, ¿no? Saber a qué altura, a qué distancia colocar nuestros cuadros. ¿Qué más, Maite? Muy bien, Priscila, acá en esta siguiente propuesta te traigo una pared de sala, ¿no? Esas paredes más anchas, digamos, y vamos a colocar el tema de que hay cuadros largos también, que se ven muy bien en nuestras paredes, ¿no? Y sobre todo cuando estas son muy anchas, le va a dar este aspecto de que se van a ver estas mucho más delgadas, mucho más alargadas dentro del, digamos, de este muro, ¿no? Y sería una opción muy interesante en cuanto a colocar cuadros alargados, ¿no? Y de manera vertical. Me gusta mucho este cuadro, Maite, disculpa que te interrumpa. Me parece muy bonito la manera en cómo el cuadro parece dividido en tres, ¿no? Actualmente utilizamos mucho esta tendencia de los cuadros, especialmente en nuestras salas. Bueno, ¿qué otra propuesta nos has traído el día de hoy? Bueno, Priscila, me pareció interesante que me hablara justamente de los cuadros divididos, ¿no? Este tema de los cuadros, encontramos los dípticos, los trípticos y los polípticos, que vendrían a ser cuadros que están divididos, pero que al final forman un solo cuadro, digamos, pero que en conjunto formarían un solo cuadro, pero que están divididos, ¿no? Y están organizados a la vez, ¿no? Entonces hay artistas que preparan este tipo de cuadros y que también es una de las tendencias que se está utilizando mucho en nuestro medio, ¿no? Y se ve precioso, definitivamente. ¿Qué otro tip nos has traído para la distribución de nuestros cuadros? Muy bien, Priscila. Otra de las cosas puntuales que debemos hacer es que los cuadros, cuando tenemos, como vemos en la imagen, una sala y queremos colocar un cuadro detrás de un mueble, podemos colocarlo a 15 o a 30 centímetros después de que termine el mueble, recién empieza el cuadro, ¿no? Porque hay gente que a veces lo coloca muy pegado al mueble. ¿Y qué pasa con eso? Que la gente al final, cuando se va a parar, a veces es incómodo porque a veces tienen el brazo apoyado, digamos, en el respaldo del mueble y pueden ocasionar que muevan el cuadro y esto es un poco incómodo. Entonces, lo general sería colocarlo a 15 o 30 centímetros después del sofá. Maite, hay muchas personas en casa que están viendo Trujillo Construye que seguramente les debe gustar mucho los cuadros. Son coleccionistas tal vez, ¿no? Entonces,
¿qué hacer cuando tienes demasiados cuadros y los quieres poner todo en un ambiente, ¿no? ¿Qué tip nos darías en esa ocasión? Ya, en ese caso, si es que hay gente que les gusta coleccionar cuadros, entonces deberíamos tener en cuenta de repente el mismo tamaño, separarlos por el mismo tamaño, o también podemos variar en temas, o sea, no necesariamente tienen que ser los mismos temas. Se puede ir jugando y realizar una composición dentro de una misma pared. Como ves, tengo una imagen justamente ahí donde ustedes pueden ver que todos los cuadros son diferentes, ¿no? Y podemos colocarlos dentro del mismo ambiente. También quería recalcar que a veces también se utilizan cuadros donde hay fotografías de la familia, y eso sería mejor colocarlos en ambientes privados y no tanto en nuestras salas y comedores, ¿no? Como un hall, por ejemplo. Exacto, Priscila, como en nuestros halls o nuestras salas de estar, ¿no? También. ¿Qué más, Maite? ¿Qué nos has traído hoy día? Bueno, en la siguiente imagen les traigo dos tipos de cuadros, en los cuales ahí tenemos una variedad impresionante de lo que son cuadros. Y en este caso tenemos un cuadro que sería tipo bodegones, que se utilizaría más para el tema, como lo vemos, son, digamos, se llaman bodegones porque le llaman naturaleza muerta. Digamos que estos son considerados porque tienen las figuras de las frutas o de plantas, y estos mayormente se colocarían dentro de los comedores, ¿no? En las salas tenemos muchas más opciones, podemos colocar temas, diferentes temas, pero en realidad el tema de los bodegones, o sea, de las frutas y esto, debería ir en los comedores, no en las salas, ¿no? Y el tema de las salas es mucho más libre, en excepción del tema de frutas o de ollas también, que hay pinturas, ¿no? Exacto, también para que nos dé un poquito de hambre, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué más, Maite? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en la siguiente imagen ya es una organización de los cuadros, digamos, como ves en la imagen, Priscila, el tema del mueble en comparación con los cuadros, digamos, están en el mismo eje donde empieza y termina el mueble, se distribuyen los cuadros, que es una forma de organización también, y como que ese es el margen que tienen los muebles, ¿no? Es un tipo de organización y que va muy bien. Además, como puedes apreciar, Priscila, también en esta imagen hay diferentes tipos de tamaños de cuadros, pero a la vez se ven ordenados, ¿no? Porque es cuestión de nosotros crear un mismo eje y empezar a variar de repente con cuadros de distintos tamaños, como ir jugando con esto, ¿no? Y no se vea todo tan igual como siempre se ve en el diseño de nuestras salas. Ahora tú nos has traído una tendencia que se está utilizando mucho, pero que bueno, muchos de nosotros tampoco sabemos, ¿no? Cuéntanos sobre esa tendencia y las propuestas que nos has traído. Muy bien, Priscila, ya para finalizar, es una de las tendencias que se está utilizando mucho, y es en la colocación de nuestros cuadros. Ahora ya no solamente se utilizan colgados en nuestras paredes, sino que ahora se varía mucho y con este aspecto mucho más desordenado, más relajado, digamos, y el cuadro está colocado encima de algún mueble, ¿no? Que nosotros tengamos, un aparador. O a veces cuando el cuadro es muy largo también se utiliza inclusive hasta en el piso, ¿no? Entonces cuando es largo mayormente se coloca, y de esta manera creamos un efecto mucho más relajado, ¿no? Cualquiera diría, Maite, que nos olvidamos de colgar nuestros cuadros, pero no, es una tendencia y ahora toda la gente de Trujillo Construye ya lo sabe. Muchas gracias por acompañarnos esta semana, Maite. En realidad un tema muy interesante, muy bonito, y yo sé que todas las personas ahí que están viendo el programa ya tomaron nota y ya tienen el asesoramiento debido. Déjanos ahora tus números para saber cómo ubicarte y obtener mayor información. Bueno, Priscila, muchas gracias nuevamente por la invitación, y nos pueden encontrar para cualquier asesoría a nuestros teléfonos del 946-260441. Bueno, muchas gracias, Maite, nuevamente, y nosotros continuamos con más en Trujillo Construye.